El universo de Dexter nos dejó con un sinfín de misterios sin resolver, arcos argumentales incompletos, muertes que nunca anticipamos y preguntas que aún diviven a la base de fans. Bienvenida a Eco de Estrellas, donde desentrañaremos los secretos más oscuros de este fascinante mundo y desvelaremos algunas de las incógnitas más intrigantes. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ven la serie para siempre. Y todo comienza con lo que destruyó a James Doakes. James Doakes estaba decidido a desenmascarar a Dexter. Incluso antes de poder probar que Dexter era un asesino, Doakes siempre supo que algo andaba mal con él, y estaba bastante seguro de que lo que fuera era criminal. Doakes era constantemente grosero con Dexter, dejando claro su desagrado y desconfianza. A medida que la investigación del asesino del camión de hielo avanzaba, Doakes estaba convencido de que Dexter tenía más que ver con el caso de lo que aparentaba. Comenzó a seguir a Dexter después del trabajo y a revisar su oficina en busca de pistas. Con el tiempo, la hostilidad abierta de Doakes hacia Dexter lo obligó a contraatacar. El duelo comenzó con Dexter haciendo que Doakes pareciera incompetente en el trabajo y terminó con Doakes siendo suspendido después de acosar a Dexter y atacarlo en medio de la oficina. Doakes fue puesto en una licencia administrativa sin goce de sueldo y se abrió una investigación de asuntos internos sobre su conducta. Pudo haber parecido que Dexter finalmente había tomado la delantera, pero esto resultaría ser un grave error. Doakes estaba obviamente furioso por la suspensión, y esa ira solo impulsó su determinación de desentrañar los secretos de Dexter. La suspensión le dio mucho tiempo para investigar a fondo lo que Dexter ocultaba. Irrumpió en la casa de Dexter y registró el lugar tan minuciosamente que encontró las diapositivas de sangre de Dexter. El departamento estaba en medio de la investigación del carnicero de Bay Harbor, y ya se sabía que el perpetrador era un miembro del Departamento de Homicidios de Miami Metro. Las diapositivas de sangre prácticamente confirmaron que Dexter era el carnicero. Doakes podría haber llamado a María La Huerta o a Landy en ese mismo instante. Podría haber expuesto a Dexter como una especie de tipo sádico, incluso si no fuera el carnicero. Habría tenido que idear una explicación bastante ingeniosa sobre cómo obtuvo las diapositivas, ya que no tenía una orden de registro, pero habría tenido que hacer eso en cualquier momento en que las entregara al FBI. No, en lugar de entregarlas inmediatamente o incluso de informar a la Huerta sobre lo que encontró para que ella pudiera ayudar, decidió volar a Haití para que un viejo amigo del ejército las examinara. Antes de que pudiera arreglar todo eso, el FBI encontró las diapositivas en su coche, asumió que eran sus trofeos y comenzó una persecución para arrestarlo por los crímenes del carnicero. Al tener las diapositivas de sangre en su posesión, pero no entregarlas a la policía, Doakes hizo que la trampa que Dexter estaba preparando fuera aún más plausible. E incluso después de su muerte, Doakes fue difamado como el carnicero de Bay Harbor por prácticamente todos los que conocían el caso. Es un verdadero misterio por qué Doakes pensó que necesitaba que las diapositivas de sangre fueran examinadas antes de entregarlas al FBI, cuando la oficina definitivamente habría hecho eso por su cuenta. Y si realmente tenía que hacerlo, no está claro por qué tuvo que ir hasta Haití, en lugar de trabajar con la única persona que sabía que era inocente y haría cualquier cosa para probarlo, María La Huerta. Doakes pudo haber herido el muslo de Dexter cuando le disparó durante su forcejeo en el muelle, pero se disparó en el pie al no manejar adecuadamente el descubrimiento de las diapositivas de sangre. Si lo hubiera hecho, podría haber vivido, y Dexter finalmente habría pagado por sus crímenes. Un misterio menos explorado de la serie es el de la primera esposa de Rita. Como sabemos, Rita estuvo casada con el drogadicto abusivo Paul Bennett durante años antes de comenzar a salir con Dexter. Juntos, Rita y Paul tuvieron 2 hijos, Astor y Cody. Pero incluso eso no fue suficiente para convencer a Paul de tratar mejor a Rita. A menudo, los niños presenciaban cómo abusaba de su madre, y esto habría continuado si Paul no hubiera sido encarcelado nuevamente, cortesía de Dexter, y muerto en prisión. Después de su muerte, Rita quedó embarazada y luego se comprometieron,
lo que llevó a la madre de Rita a enviar una tarjeta de felicitación con una nota que decía que esperaba que el tercero fuera el encanto. Rita le mintió a Dexter e intentó hacerle creer que su madre se refería a su tercer hijo, el pronto a nacer Harrison. Pero Dexter sabía que ella no decía la verdad. No sabía por qué mentiría sobre tener otro marido, y pronto estaba haciendo verificaciones de antecedentes para averiguar qué estaba pasando. Descubrió que ella se había casado con un hombre llamado John Allen Arian antes de conocer a Paul, y se habían casado cuando ella aún era muy joven. Todavía no estaba claro por qué mintió al respecto. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué estaría tan avergonzada del matrimonio? ¿Hizo algo criminal mientras estuvo con John? ¿Engañó a John con Paul? ¿Es su hija mayor, Astor, en realidad hija de John, no de Paul? El certificado de matrimonio, como se muestra en pantalla en la tercera temporada, tiene errores tanto en los años de nacimiento de Rita y John como en el año en que se casaron. ¿Era el documento ilegítimo de alguna manera? ¿Quizás falsificado o rellenado incorrectamente a propósito para encubrir algo? Toda la trama se desvanece cuando Dexter decide que quería respetar la elección de Rita de mantener partes de su pasado en secreto. Dada su propia historia, él podía entender perfectamente por qué alguien querría hacer eso. No le dijo que sabía que había mentido y nunca volvió a tocar el tema, dejando el misterio vivo para que flotaran los foros de fans para siempre. ¿Quién era John Allen Arian? ¿Y por qué su primera esposa necesitaba tanto distanciarse de él? Nunca lo sabremos. El agente especial Frank Lundy fue descrito como una estrella de rock en su campo. Era un agente del FBI y altamente experimentado, con astutas habilidades detectivescas que ya le habían ayudado a capturar a muchos asesinos antes de llegar a Miami Metro para cazar al asesino de la Trinidad. De hecho, Lundy fue la única persona en el FBI que incluso creyó que el asesino de la Trinidad era real. Nadie más creía que sus asesinatos estaban conectados. No parecían aceptar la teoría de Frank sobre el patrón que se repetía en ciudades de todo el país durante décadas. Los asesinos en serie suelen matar en la misma área durante todo el tiempo que están activos, pero si la teoría de Frank era cierta, significaría que un asesino desconocido estaba viajando por todas partes, visitando ciudades aparentemente aleatorias y matando a personas completamente al azar, con 2 de cada 3 de los asesinatos pareciendo suicidios muy obvios. ¿Y cómo podría alguien mantener eso durante décadas? Pero eso es exactamente lo que hacía Trinity y exactamente cómo se salió con la suya durante tanto tiempo. Y Frank Lundy lo sabía. Habría sido fácil pasarlo por alto, y es difícil armar todo el rompecabezas. Pero Lundy no solo logró descubrir las conexiones, sino que también predijo cuándo y dónde era probable que Trinity atacara a continuación. Realmente era un detective impecable, y la única pieza del rompecabezas que pasó por alto fue el hecho de que el ciclo de Trinity incluía 4 asesinatos, no 3. Trinity también fue responsable de las desapariciones de niños pequeños en cada una de esas ciudades. Pero probablemente lo habría descubierto si hubiera vivido lo suficiente para terminar su investigación y llevar a Arthur Mitchell ante la justicia. Una de las indicaciones más claras de que Frank Lundy básicamente tenía habilidades detectivescas sobrehumanas se muestra cuando se topa con Arthur por error un día mientras exploraba el lugar que él pensaba que sería la próxima escena del crimen. Arthur dejó caer sus llaves cuando se encontraron y Lundy lo detuvo para devolvérselas. En ese breve momento, miró a los ojos de Trinity e inmediatamente sospechó de él. Tomó una nota de audio para investigar a Arthur más tarde, y así estaba a un paso de resolver finalmente cientos de asesinatos que se remontaban a los años 70. Las habilidades de Lundy eran insuperables, y desafortunadamente, esa sería la razón por la que fue asesinado por la hija desquiciada de Trinity, Christine Hill. Pero recuerden el caso en el que trabajaba la primera vez que vino a Miami. Así es, estaba allí para ayudar a cazar al carnicero de Bay Harbor. Después de que el cementerio submarino de Dexter fuera descubierto por buzos de aguas profundas, el FBI envió a Lundy a Florida para manejar el caso.
Dexter era un asesino increíblemente limpio y eficiente, por lo que la evidencia física era escasa. Pero había mucha evidencia circunstancial, como las algas que crecían en las bolsas y los cuerpos de las víctimas, indicando dónde probablemente atracaba su barco el asesino. También pudieron determinar cuándo fueron asesinadas las víctimas, basándose en sus diferentes tasas de descomposición y las fechas en que fueron vistas con vida por última vez. Eso significaba que cualquiera que investigaran tenía que estar en Miami en días específicos para ser un sospechoso viable. Y lo más importante, se dieron cuenta de que el asesino sacó un coche del parque automotor del departamento para secuestrar a una de las víctimas antes de devolverlo al día siguiente. Y aunque no tenían un registro de las personas que usaron el parque automotor, Lundy sabía que solo un miembro del departamento de homicidios podría haber hecho eso, lo que significaba que el asesino era uno de ellos. Él y su grupo de trabajo pudieron obtener todo eso en un tiempo relativamente corto, y saber que el carnicero estaba en el departamento debería haber llevado a Lundy directamente a Dexter. Después de todo, Lundy solo tuvo que mirar a Arthur Mitchell una vez para saber que probablemente era relevante para su investigación sobre el asesino de la Trinidad. Estuvo constantemente cerca de Dexter mientras cazaba al carnicero. Incluso lo pinchó y lo interrogó de una manera que indicaba que podría sospechar de Dexter, pero finalmente no tuvo la misma sensación de él. Parecía delinear perfectamente las peculiaridades probables del carnicero, pero no notó que Dexter tenía la mayoría de ellas. También reconoció que Dexter, un analista de salpicaduras de sangre altamente capacitado y meticuloso, con un historial casi perfecto, casualmente estropeó el análisis de sangre en un par de casos relacionados con las víctimas del carnicero. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Lundy presionó a Dexter al respecto y ni siquiera pareció creer su excusa, pero luego simplemente lo dejó pasar. Encontrar las diapositivas de sangre en el coche de Doakes fue una prueba bastante contundente para él, pero Lundy sabía que él y Dexter no se llevaban bien. Y sabía que para algunos de los asesinatos no había forma de que Doakes los hubiera cometido, porque estaba en una misión especial con el ejército y lejos de Miami cuando las víctimas desaparecieron. Estaba dispuesto a investigar algunos de los hechos porque María insistió, pero aún así nunca se centró en Dexter, la única otra persona que podría haberlo hecho y que más se beneficiaría al incriminar y matar a Doakes. Todas estas inconsistencias, coincidencias y preguntas sin respuesta, y por alguna razón, el agente especial estrella de rock, Frank Lundy, simplemente recogió sus cosas y abandonó el caso por completo. Es desconcertante cómo o por qué sus habilidades, instintos y dedicación fueron tan endebles cuando se trataba de cazar al carnicero de Bay Harbor en comparación con cualquier otro asesino que haya atrapado. Es tan extraño que ha dejado a muchos fans especulando si Lundy sabía todo el tiempo que era Dexter, pero no quería atrapar al carnicero porque, en algún nivel, estaba de acuerdo con la eliminación de asesinos, incluso si se hacía fuera de la ley. Pero dado que Lundy fue asesinado en la 4ª temporada, parece que este es un misterio de la serie que nunca se resolverá. Otra muerte que llegó demasiado pronto en la 4ª temporada fue la de Rita Morgan. Lundy no era el único que cazaba al asesino de la Trinidad. Dexter también estaba muy interesado en atrapar a Trinity y había recurrido a medios bastante elaborados para lograrlo. Dexter comenzó a seguir a Trinity y luego usó el alias Kyle Butler para acercarse a él durante su proceso de investigación. Aprendió más sobre Trinity de lo que esperaba, después de descubrir que tenía una familia, que los abusaba y controlaba a todos, y que su ritual de asesinato en realidad implicaba 4 crímenes. El primero era el secuestro de un niño pequeño, al que luego enterraría vivo. Dexter interfirió con el ciclo de Trinity para evitar que matara a un niño pequeño, y esa exposición enfureció a Trinity y lo puso tras Dexter. Después de conocer la verdadera identidad de Dexter, Trinity encontró su dirección real, irrumpió y mató a Rita mientras Dexter no estaba allí. Poco después, Dexter finalmente puso a Trinity en su mesa de matanza, pero el daño ya estaba hecho. Dexter tenía la intención de sacar a toda su familia de la casa hasta que pudiera encargarse de Trinity para protegerlos de él,
pero no salió como esperaba. Envió a Astor y Cody a quedarse con sus abuelos en Orlando durante unos días cuando todos estaban listos para disfrutar de un viaje a Disney World. En cuanto a Rita y Harrison, intentó enviarlos a los Cayos de Florida como una luna de miel tardía e improvisada, planeando unirse a ellos al día siguiente después de matar a Arthur. Pero Rita olvidó su identificación y regresó a casa para buscarla antes de ir al aeropuerto. Allí fue donde Trinity la atacó y la mató, antes de que Dexter finalmente lo rastreara y lograra eliminarlo. El descubrimiento del cuerpo de Rita por parte de Dexter fue posiblemente el momento más devastador de toda la serie, y nadie lo vio venir. Pero lo que fue casi tan difícil de ver fue la escena en la que Dexter les dio la noticia a los niños y a sus abuelos después de que regresaron de Orlando. Los niños no podían creer que su madre estuviera muerta, y Astor estaba enojada con Dexter por no haberla mantenido a salvo. Ella simplemente no sabía cuán justificada era realmente su ira. Trinity pudo haber sido el asesino, pero la muerte de Rita fue culpa de Dexter. Astor ya no quería vivir con Dexter e insistió en que ella y su hermano Cody se mudaran permanentemente con sus abuelos para alejarse de él. No podían llevarse a Harrison, por supuesto, pero la declaración de Astor de que quería mudarse a Orlando resolvió el asunto para ella y Cody. Después de ese episodio, Astor y Cody solo son vistos 2 veces más durante el resto de la serie. Eso incluye el resto de la serie original, New Blood y Resurrection. Es como si simplemente hubieran desaparecido. Se mostró que Astor había comenzado a rebelarse y a beber a una edad temprana, pero esto nunca se volvió a abordar ni se desarrolló. ¿Continuó su declive? ¿Cómo se adaptó Cody a la vida sin su madre? ¿Cómo se enteraron de la muerte de Deb? ¿Cómo lo manejaron? ¿Les importó que Dexter fuera declarado muerto después del huracán Laura? ¿Se preguntaron dónde estaba su hermano Harrison después de que se probara que Dexter todavía estaba vivo gracias a que Batista corrigió todos los registros? ¿Estaban enojados con él por fingir su muerte? Sabemos que Harrison terminó solo cuando Hannah murió en Argentina, y ella era mucho más joven que los padres de Paul. ¿Vivieron el tiempo suficiente para cuidar de Astor y Cody hasta que tuvieron edad para mudarse? Toda su trama es un callejón sin salida y abrupto. Dexter tenía responsabilidades como padrastro, ya sea que se quedaran en Orlando o no. Pero por alguna razón, los niños nunca volvieron a ser mencionados. Ni siquiera Deb o los amigos de Dexter los mencionan. A estas alturas, la franquicia está tan alejada de Astor y Cody que es poco probable que alguna de estas preguntas alguna vez sea respondida. En los libros se convierten en asesinos, pero en lo que respecta a la serie, sus destinos son algunos de los mayores misterios que jamás creó. Los métodos criminales de Hannah McKay se definían por la sutileza, la paciencia y una precisión mortal. A diferencia de muchos asesinos en Dexter, no tenía interés en la teatralidad o los mensajes. Sus asesinatos se realizaban en silencio y eran casi imposibles de rastrear. Su método preferido de usar venenos de origen vegetal le permitía eliminar parejas, figuras controladoras y amenazas percibidas sin dejar rastros obvios de juego sucio. El profundo conocimiento de Hannah sobre plantas tóxicas significaba que podía calibrar dosis exactas y manipular los síntomas de sus víctimas, seleccionando venenos que imitaban causas naturales o complicaciones médicas. Rara vez actuaba impulsivamente. En cambio, observaba, creaba lazos con sus objetivos y atacaba cuando la sospecha era menos probable. Su modus operandi dependía de su capacidad para parecer discreta. Desarmaba a la gente con encanto y fingía vulnerabilidad, haciendo que sus ataques parecieran accidentes aleatorios e inevitables, en lugar de asesinatos a sangre fría. Esta precisión se mostró plenamente durante su fuga de la custodia. Enfrentando un nuevo cargo de asesinato por la muerte de Sal Price, Hannah sabía que no podía usar la fuerza bruta para liberarse. Odiaba el confinamiento de la prisión con pasión. Tanto es así que le dice a Dexter que habría preferido que él la matara antes que entregarla. Así que desplegó una de las únicas herramientas que tenía completamente bajo su control, su dominio de las toxinas. Al ingerir un compuesto cuidadosamente medido,
se autoindujo una convulsión lo suficientemente grave como para provocar una emergencia médica que la desviaría a un hospital, pero lo suficientemente leve como para no causarle ningún daño a largo plazo. Y el plan funcionó a la perfección. Los guardias, no capacitados para cuestionar episodios médicos, la trataron como a una paciente en lugar de una prisionera. Una vez trasladada al hospital, donde la seguridad era más laxa y los procedimientos más caóticos, Hannah se liberó de sus esposas y escapó. Fue un ejemplo del libro de texto de su modus operandi. Pudo usar drogas no letales, trucos mentales y un timing perfecto para pasar desapercibida mientras nadie se daba cuenta. Después de escapar a Argentina con Harrison, Hannah vivió bajo el radar. Tenía que hacerlo si quería evitar ser arrestada nuevamente y juzgada por sus crímenes. Pero 10 años después, Harrison reveló que ella murió de cáncer de páncreas, dejándolo efectivamente huérfano. En la superficie, fue un final trágico pero plausible. Después de todo, el cáncer de páncreas es altamente agresivo y difícil de detectar temprano. Pero las circunstancias contenían suficiente ambigüedad como para plantear la posibilidad de que Hannah fingiera su propia muerte para desaparecer permanentemente. Primero, no se compartieron públicamente registros médicos verificables. Nadie confirmó nunca que estuviera muerta. Solo hubo un informe de segunda mano que llegó a través de un Harrison traumatizado, quien ni siquiera habría pensado en investigar demasiado de cerca la veracidad de su enfermedad. La falta de cualquier confirmación o informes de su muerte destaca para alguien que era buscada internacionalmente. Segundo, Hannah tenía todas las razones para fingir su muerte. Con Dexter presuntamente muerto y las fuerzas del orden aún capaces de conectarla con múltiples asesinatos, vivía en un riesgo constante de exposición. Fingir una enfermedad terminal le daría una pizarra limpia, no muy diferente a lo que hizo Dexter. Parecería más comprensiva, las autoridades cerrarían los casos en su contra y habría suficiente finalidad para que nadie continuara buscándola. Por último, desaparecer a través de una muerte médica se alinea perfectamente con sus habilidades. Una vez más, Hannah entendía cómo manipular los síntomas y las toxinas a la perfección, y fácilmente podría haber usado compuestos de acción lenta para imitar el declive físico que proviene del cáncer. Cosas como la pérdida de peso, la ictericia, la fatiga y más, mientras se mantenía viva sin una sobredosis. Y no es ajena a manipular a la gente e incluso al sistema en general. Podría haber sobornado o engañado a funcionarios locales para producir discretamente un certificado de defunción convincente si fuera necesario. Si Hannah realmente murió en Argentina o simplemente se deslizó hacia una nueva identidad, no está claro. Debido a su pasado dudoso y al hecho de que sucedió fuera de pantalla, su muerte conlleva el peso de bastantes preguntas sin respuesta. Y definitivamente podría haber sido otra astuta artimaña para ayudarla a permanecer libre a toda costa. El hecho es que Hannah tiene la increíblemente útil habilidad de usar la naturaleza misma para borrar sus rastros, posiblemente de más de una manera. La muerte de Harry Morgan ha sido durante mucho tiempo enmarcada como un trágico suicidio al que fue impulsado por la culpa, pero las circunstancias reales son un poco más turbias. Varios detalles en el universo de Dexter sugieren que la muerte de Harry puede no haber sido autoinfligida en absoluto. De hecho, hay algunas razones bastante convincentes para considerar que Harry podría haber sido asesinado. Y el único sospechoso que destaca por encima del resto es el monstruo que él mismo ayudó a crear, Brian Moser. La historia oficial es bastante simple. Después de presenciar el primer asesinato de Dexter, Harry no pudo soportar el peso de lo que había moldeado a su hijo y se suicidó con una sobredosis de su medicación para el corazón. Es una historia limpia, trágica y conveniente para la narrativa. Pero cuanto más se profundiza, más las piezas no encajan. Harry había construido toda su vida adulta en torno a la protección de Dexter y Deb y al establecimiento de una estructura moral que, por muy imperfecta que fuera, creía que los mantendría a salvo. Que Harry abandonara abruptamente a sus hijos mediante el suicidio parece inconsistente con su patrón de vida de sentirse responsable por ellos. Incluso cuando estaba moralmente comprometido,
Harry era ferozmente leal y rara vez se alejaba de las cosas de las que se sentía obligado a cuidar. En todo caso, descubrir el asesinato de Dexter habría empujado a Harry aún más profundamente en su papel protector, no completamente fuera de él de la peor manera. Eso nos lleva a Brian Moser, el hermano biológico de Dexter y un hombre con un odio profundo y arraigado hacia Harry Morgan. Brian culpó a Harry por separarlo de su hermano después de la tragedia del contenedor. Sabía que Harry estaba teniendo una aventura con su madre mientras ella trabajaba para la policía como informante. Odiaba a Harry por dejarlo pudrirse en el sistema de acogida mientras Dexter era criado en un hogar amoroso. Ese resentimiento moldeó toda la visión del mundo de Brian. Todo ello alimentó su obsesión con Dexter. Y lo más importante, posicionó a Harry como la raíz de su sufrimiento de por vida. Brian mató a gente por menos. Tenía todos los motivos que necesitaría para matar a Harry. Pero la pista más grande de que pudo haber sido responsable de la muerte de Harry es que sabemos que tenía un método perfeccionado para salirse con la suya. Brian Moser sabía exactamente cómo hacer que sus asesinatos parecieran muertes naturales. Casi con certeza mató a Joe Driscoll, el hombre conocido como el padre biológico de Dexter. Además, Brian definitivamente asesinó a la anciana vecina de Joe para evitar cabos sueltos, después de darse cuenta de que ella lo reconoció como el técnico de reparación de televisores. Probablemente hizo que eso también pareciera natural. Pero estos no fueron accidentes. Eran parte del plan de Brian para acercarse cada vez más a Dexter hasta que su hermano lo recordara y aceptara unirse a él en algún tipo de estilo de vida criminal alocado y sin consecuencias. Usó drogas comunes para producir los signos externos de insuficiencia cardíaca, sin dejar ninguna indicación inmediata de homicidio, y escenificó la muerte de Joe para que pareciera un ataque al corazón. ¿Y cómo fue la muerte de Harry Morgan? Un ataque al corazón provocado por una sobredosis de medicamentos, lo cual es convenientemente indistinguible de los efectos que Brian ya había demostrado ser capaz de recrear. Brian también tuvo la oportunidad. Después de que Brian mató a la trabajadora social que lo colocó en el sistema de acogida y se salió con la suya, Harry pensó que había logrado que Brian se alejara de él y de su familia por el bien de Dexter. Pero dado el hecho de que Brian estaba loco y odiaba la conexión de Harry con Dexter y definitivamente quería vengarse del hombre que destrozó a su familia, esta habría sido la manera perfecta de atacar. Si la muerte de Harry no hubiera parecido un accidente y Dexter alguna vez se enterara de que él era el responsable, Brian sabía que nunca lo perdonaría. Pero necesitaba a Harry fuera del camino si alguna vez iba a manipular a Dexter para que abandonara su código y se uniera a él en el lado oscuro. Y el enfoque determinado y quirúrgico de Brian para conseguir lo que quería hace que sea totalmente posible que orquestara la muerte de Harry para que pareciera autoinfligida, sabiendo lo fácil que las autoridades aceptarían la narrativa del suicidio. Esto no confirma que Brian asesinara a Harry, pero la combinación de su odio, sus enfermedades mentales graves y no tratadas, y los patrones de muerte que replicó en otras partes de su plan hacen que parezca cada vez más probable. Si a esto le sumamos la inconsistencia de la personalidad de Harry, que le permitiría abandonar a sus hijos, todo hace que el suicidio de Harry parezca mucho menos seguro de lo que la serie sugiere inicialmente. Harry pudo no haberse quitado la vida. Pudo haber sido silenciado por el mismo monstruo que olvidó haber creado. Pero por ahora, todo sigue envuelto en misterio. Quizás las próximas temporadas de Dexter Resurrection pongan fin a algunos de estos misterios, pero por ahora, todos nos siguen dejando tan perplejos como enganchados. ¿Nos perdimos algún misterio? Dejen sus preguntas y teorías en los comentarios, y si les gustó este análisis, echen un vistazo a nuestro desglose de los mayores agujeros argumentales en Dexter hasta ahora.